minutos. Así que, sin más, les doy la palabra al Grupo Parlamentario de Ciudadanos. La tiene el señor Díaz Gómez. Gracias, presidente. Buenos días, señor García. Bueno, el perfil suyo en este concurso es quizá el más legal de los que se plantean, con una gran especialización en el ámbito de las telecomunicaciones y aparte yo creo que impregna bastante el proyecto que presenta ese perfil. Yo creo que quizás sea una de las carencias de los perfiles que se han presentado. Hay muchos perfiles periodistas, hay muchos perfiles que vienen de la edición, de la programación, incluso de la gestión privada de ámbitos, o sea, de medios privados, pero perfiles como el suyo son más escasos. Su proyecto, aparte de lo que quiera decirnos con respecto, de manera general, si lo considera oportuno, del mercado de las telecomunicaciones, de lo que algo sabe también, si quiere destacarnos algo. Pero su proyecto, aparte de estas características enfocadas mucho a la legislación en general, o sea, la legislación en telecomunicaciones, habla usted de indicadores de manera constante y también habla del test de valor público que existe en otras, que se aplica para televisiones de otros países, las televisiones públicas de otros países con diferentes nombres, pero en varios países. ¿Cómo cree que podría mejorar la radio y televisión española? El papel del Consejo Asesor, que también lo destaca, o destaca su no papel, que podría ser mayor. Y, por último, habla de que los consejos de informativos cree que no han recibido el respeto que merecen en Radio y Televisión Española, y eso es una cuestión que me gustaría destacar y que además tiene en común con algunos de los comparecientes que vienen a continuación. Muchas gracias y mucha suerte. Y bienvenido al Congreso de los Diputados. Muchas gracias, señor Díaz. A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Podem Galicia en Común, la señora Fernández Castañón. Gracias, presidente. Bien llegado, señor García Castillejo. Enhorabuena, tanto por su proyecto, por su candidatura, como también por la trayectoria que le avala. No la voy a glosar, lo ha hecho el portavoz anterior. Simplemente, apoyada también en eso, querría preguntarle antes de nada por algo que preocupa a mi grupo, que venimos preguntando de manera sistemática y que nos parece además un síntoma de un problema estructural que tiene que ver con las condiciones laborales de la plantilla del ente de comunicación, especialmente con la situación actual de trabajadores y trabajadoras interinas, y conocer, bueno, sé que hay poco tiempo, pero conocer cuál es su punto de vista, que ha dejado ya bastante claro, además, en su proyecto, que no se trata de darle una absoluta remodelación en este proceso al ente público, sino de estar planteando proyectos de gestión para el mismo, porque si hubiera una completa remodelación no sería en esos proyectos, sino en la Cámara donde esto se tendría que plantear. Así que, en ese sentido, y dadas las cartas que tenemos, ¿cuál es, en su consideración, lo que habría que hacer, además de dar cumplimiento a las leyes, que seguro que esto nos lo puede explicar? Me interesa una mención que hace a la rentabilidad social y cómo propone que existan indicadores para medir el pluralismo de los contenidos y de la información que se da en el ente público, porque además llevamos en todas estas comparecencias hablando sobre las audiencias, pero la representación y el diálogo con la ciudadanía parece que es algo que se ha estado obviando. Si quiere desarrollar sobre esto, sobre transparencia, que es otra preocupación de nuestro grupo, creo que expone de una manera detallada en el proyecto, así que nos daríamos bastante por bien respondidas. La responsabilidad social corporativa también me parece que es algo importante que
que señala como hacia el final de este epígrafe que tiene que iniciarse dentro del propio ente primero todas esas acciones que se quieren acometer y que no pueden que no pueden ser cosas sueltas, sino que tienen que estar dentro de un proyecto coherente y que primero se tiene que poner en práctica en la propia casa. Y por último, lo que tiene que ver con centros territoriales, la situación en la que están y la función que tienen también. Se lo digo como periférica, como asturiana, que a veces tiene la sensación de que en el ente público, si algo no sucede en Madrid o si acaso en Barcelona, parece que no ha pasado, y quizás ahí los centros territoriales tengan mucho que decir. Nada más, y muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figueredo Álvarez Sala. Bueno, señor García Castillejo, muchísimas gracias por su comparecencia. Yo le querría lanzar una serie de preguntas generales, si puede me las responde, y luego alguna más específica respecto a la documentación que usted ha remitido. En primer lugar, querría saber si ha mantenido usted alguna relación con los grupos presentes en este hemiciclo o en esta sala antes de la celebración de esta comparecencia. Me gustaría también que se pronunciase sobre, en la medida en que usted remitió su documentación allá por julio de 2018, me gustaría que comentase si ha visto que efectivamente continúa o existe ese sesgo ideológico en la Corporación Radio y Televisión Española, sobre todo en la línea de los informativos, y me gustaría que si pudiera valorase la administración interina que hemos tenido durante este periodo de tiempo, en positivo o en negativo, o directamente con elementos objetivos de audiencia y demás que usted conozca y que de alguna forma puedan complementar al informe que nos envía en la medida en que viene desde julio del 18. Y me gustaría además que me hiciese dos referencias dentro de su documentación. Una, cuando habla usted de la financiación de la corporación, dice específicamente que el sistema actual no es viable, que es necesario garantizar una estabilidad financiera en los ingresos y, en definitiva, un modelo robusto, estable y recurrente. Y me gustaría saber si usted valora solicitar o pelear o ir en la dirección de la vuelta de la publicidad a Radio Televisión Española. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría que hiciese una brevísima reseña o algún comentario sobre su experiencia como director de gabinete para Izquierda Unida en Congreso y Senado, y que nos explique si tiene algún tipo de relación con este partido o con los restos de este partido, y si en definitiva eso le sesgaría a usted en una dirección u otra. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montesinos de Minguez. Gracias, presidente. Bienvenido, señor García Castillejo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Nombramientos. Gracias por su participación en el concurso público de Radio Televisión Española. A nuestro grupo le ha parecido oportuno no aludir ahora a los proyectos de gestión que ustedes han presentado, ni tampoco a sus currículos, porque entendemos que esto ya ha sido motivo de análisis y de estudio en otra fase del concurso, previa a la que hoy nos ocupa. Y por eso le rogamos que excuse que no hagamos referencia al mismo. En este momento lo que queremos pedirle a usted, al igual que lo hemos hecho con el resto de los comparecientes que han venido a lo largo de estas semanas, es opinión sobre tres asuntos que le pedimos que haga alguna reflexión. El primer asunto que le planteamos se refiere al efecto que la vuelta a la normalidad institucional debe tener en el relanzamiento del servicio público, que no atraviesa precisamente su momento más boyante, como es público y notorio. En segundo lugar, conscientes de la dificultad extrema del encargo, quisiéramos que nos dijera cuál puede ser el modo, desde su punto de vista, en el que Radio Televisión Española se blinde ante las polémicas y gane la mayor credibilidad y confianza de los ciudadanos, que al fin y al cabo son los accionistas de Radio Televisión Española que sufragan con sus impuestos. Y en tercer término, nos gustaría saber ¿cuál sería, desde su punto de vista, los argumentos de la defensa de Radio Televisión Española como un medio rentable socialmente?
y con algo que decir y hacer en esta competencia en la que están todos los medios, pero principalmente Radio Televisión, tanto medios de la pública como de la privada, como las plataformas audiovisuales, en las que la producción propia juega un papel importante y fundamental. O sea, es decir, ¿por qué considera que Radio Televisión Española debe seguir existiendo? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por último, el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Sarriá Morel. Gracias, señor García Castillejo, por su comparecencia. Desde mi grupo estamos reiterando todas unas preguntas generales respecto a los tres principales retos que consideran que tiene Radio Televisión Española en estos momentos y brevemente, lógicamente, sus posibles soluciones. Y después, en concreto, pues dos cuestiones. Una, el papel de la estructura territorial. Como ve, el papel de la estructura territorial de Radio Televisión Española, precisamente por su contribución a la cohesión territorial de nuestro país, y dado su condición de experto en el mercado de las telecomunicaciones y el mercado audiovisual, podía abundar un poco en cuál cree que sería la mejor forma para que Radio Televisión Española pudiera, entre comillas, competir, aunque no sea en sí su función, con todo el resto del mercado audiovisual, que lo hiciera lejanamente cercano a las grandes referencias de la televisión pública, como puede ser la BBC o la televisión alemana. Gracias. Muchas gracias. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra el señor don Ángel Ignacio García Castillejo por 10 minutos. Como referencia le puede servir que cuando esta luz de aquí, señor Ángel, se ponga en roja, es que se van a acabar los 10 minutos y debe ir finalizando. Tiene la palabra. Señorías, bon día, bos días, egunon, buenos días. Me gustaría comenzar desde el reconocimiento a las aportaciones de todos y cada uno del resto de las candidatas y candidatos en este proceso, en el que hemos coincidido muchos compañeros, conocidos, amigos, desde Alicia Gómez Montano hasta el último compareciente. Sería deseable, desde mi punto de vista, que los proyectos, el trabajo y el conocimiento aportados en este concurso no se perdieran y que pasasen a formar parte del acervo de la corporación, de sus sociedades, Televisión Española, Radio Nacional de España, de RTVS, de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española y del Instituto RTV. En el caso de que sus señorías, el Pleno de las Cámaras, estimaran mi nombre para el Consejo de Administración y la presidencia de la Corporación de Radio Televisión Española, me gustaría poder contar con todos ellos y tener en cuenta sus propuestas a favor del interés general y del servicio público de comunicación audiovisual. A continuación, voy a intentar agrupar el conjunto de sus preguntas, que agradezco todas ellas, y empezar diciendo algo que de antemano les digo no tengo escrito. Yo soy jurista, soy abogado, doctor en Derecho, doctor en Periodismo y Comunicación Audiovisual, y estoy acostumbrado a defender a otros, nunca a defenderme a mí mismo. Por lo tanto, sí que me gustaría empezar diciendo, en relación con algunas de las preguntas que se han realizado sobre mi perfil, aclarar que sí, yo he tenido relación con los partidos y los grupos parlamentarios con antelación a esta comparecencia, con todos, sin ninguna exclusión, incluido el grupo desde el que se me ha trasladado esta pregunta. Es mi actividad profesional, de lo cual tengo que asegurarles estoy tremendamente orgulloso. El poder relacionarme con los grupos parlamentarios que de alguna manera son la representación de la soberanía popular, qué mejor relación, en este caso para un candidato, a la presidencia de Radio Televisión Española. Y en relación con mi periodo, 8 años, como coordinador, director del gabinete parlamentario del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, entre los años 89 y 97, decir que igualmente estoy tremendamente orgulloso. Fue precisamente durante ese periodo donde me especialicé en el ámbito, en el derecho de las telecomunicaciones y el audiovisual. Y gracias a mi trabajo durante aquellos años, entre otras cosas, y como aportaciones de mi trabajo y de mis estudios de doctorado, tengo el orgullo de poder decir que en el Boletín Oficial del Estado se encuentran, entre otras, por ejemplo, la ley orgánica de cláusula de conciencia del periodista.
o leyes como la de las televisiones por ondas terrestres, las televisiones locales por ondas terrestres, la ley de telecomunicaciones por cable, la primera ley general de telecomunicaciones. Estoy tremendamente orgulloso de ello, porque creo que, al menos desde mi trayectoria, he intentado contribuir de forma modesta y muchas veces desde la cocina, desde detrás, y muchas veces en un nivel de alto silencio, a la mejora y al bienestar del conjunto de los ciudadanos de mi país. Y paso a responder, como digo, de forma agrupada a sus preguntas, ¿no? A modo de declaración de principios, empezar trasladándoles que el servicio público audiovisual, si me permiten la expresión, es uno y trino. En un país y en una sociedad democrática como la española, no es concebible que los prestadores estatal, autonómicos y locales de servicio público presten su servicio como si fuésemos compartimentos estancos, incapaces de generar sinergias a favor de la ciudadanía. No es una tarea fácil, pero eso sí es un reto que considero apasionante. Si queremos construir un servicio público al servicio del conjunto de la ciudadanía española, de los que viven y trabajan en nuestro país o para los que acceden desde cualquier punto del planeta a nuestros servicios internacionales, el Canal Internacional o Radio Exterior de España, debemos de ser capaces de ofrecer un servicio integrador, no de asimilación, rico en la diversidad de las Españas, con todas sus culturas, con todos sus idiomas, con sus acentos. No son meras palabras. En ello, los centros territoriales y de producción son una pieza clave para la cohesión territorial del Estado. Es necesario y es un factor clave para la prestación del servicio público por parte de Radio Televisión Española la corresponsabilidad. La corresponsabilidad de los gestores de Radio Televisión Española y de estas Cortes Generales. Sin corresponsabilidad, sin un mandato marco, tras más de 4 años de prórroga del anterior mandato marco, y los contratos programa que fijen y actualicen las misiones de servicio público a ser cumplidas por Radio Televisión Española, no es posible dotar de estabilidad y seguridad al servicio público. Radio Televisión Española está llamada a ofrecer a la ciudadanía algo más que el amplio concepto comercial de audiencias. Radio Televisión Española no debe verse como un competidor de las radiotelevisiones privadas, en contestación a una de sus preguntas, que desarrollan una actividad comercial que considero más que legítima. Pero sencillamente Radio Televisión Española juega en otra liga, ni mejor ni peor, diferente, la del servicio público, no la de la prestación del servicio de comunicación comercial. Paso a desgranar mi propuesta para una gestión independiente del servicio público audiovisual para la corporación, para la ciudadanía y en un entorno digital desde hoy hasta el año 2027. En relación con la independencia se deben potenciar los consejos de informativos. Es imprescindible dar estabilidad en el empleo y reducir hasta su mínima expresión el fenómeno de la interinidad y de los contratos temporales. Señorías, la precariedad es probablemente la principal mordaza que impide ejercer de forma libre e independiente el trabajo de los profesionales de la comunicación en un medio como Radio Televisión Española. Y no es posible, en relación con la situación respecto de los interinos y contratados temporales en Radio Televisión Española, que se prolongue por más tiempo un periodo de 13 años sin ofertas públicas de empleo. Pero permítanme un apunte. La independencia de Radio Televisión Española y de sus gestores no solo debe de ser planteada respecto del gobierno de turno o de los partidos políticos, sino también respecto de sus proveedores, de las productoras. Para el cumplimiento de las misiones de servicio público encomendadas y la mejor gestión del presupuesto, se deben de potenciar las comisiones colegiadas de contratación. A favor de la pluralidad en Radio Televisión Española, uno de los temas más manidos a lo largo de estas comparecencias, la configuración plural del Consejo de Administración es un buen primer paso. Pero la clave es garantizar que los profesionales de la información de la corporación dispongan de la independencia que mecanismos como los consejos de informativos les pueden ofrecer para resistir potenciales injerencias de su labor y recoger la pluralidad de nuestra sociedad sin ninguna exclusión en el conjunto de la programación. Se deben de articular junto con ello, de una vez por todas, el derecho constitucional de acceso recogido en el artículo 20 de nuestra Constitución española. Radio Televisión Española debe asumir un papel de liderazgo en la lucha contra la desinformación y en defensa de la información veraz, erigiéndose en un factor de contraste
para el conjunto de la sociedad mediante sus recursos propios, como verifica RTVE, a la vez que debe adoptar una posición activa en las estrategias de alfabetización mediática en línea con los mandatos de la Directiva 2018/1808 de la Unión Europea. En materia de transparencia, no podemos hablar de cara al exterior de información veraz y de lucha contra la desinformación si no somos capaces de gestionar la corporación con muros de cristal. Para ello es clave el papel de los controles internos y externos. En el ámbito de los controles internos, el Consejo de Administración, con recursos profesionalizados, recuperando la profesionalización del Consejo de Administración, que permita a sus miembros desplegar de forma efectiva las competencias y funciones que tienen asignadas por ley y no, como hasta la fecha, quitándoseles el pan y la sal. Y, desde la perspectiva de los controles externos, el papel del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y supervisor de la actividad de Radio Televisión Española. En relación con sus preguntas respecto del presupuesto, la financiación y el control de la gestión, la corporación necesita simplemente que se cumpla con lo ya establecido por la ley del año 2006. Para hablar de presupuesto, primero debemos de saber qué queremos hacer y cómo, para lo cual es ineludible el disponer de un nuevo mandato marco para los próximos 9 años y la aprobación de los correspondientes contratos programa. No es sano, desde mi punto de vista, señorías, que la financiación de Radio Televisión Española dependa de cómo les vayan los ingresos a las televisiones privadas, a las plataformas de vídeo o a los operadores de telecomunicaciones que prestan servicios audiovisuales. Ojalá se revise en este sentido por ustedes la Ley 8 de 2009 de financiación de Radio Televisión Española, que de alguna manera supuso un aterrizaje, un despegue abortado de la Ley 17 del 2006. Hoy, Radio Televisión Española es la hermana pobre de los servicios públicos audiovisuales estatales de la Unión Europea y su presupuesto para la prestación del servicio no debiera, desde esta perspectiva, en ningún caso, ser inferior a los 1.200 millones de euros anuales. Una vez dispongamos de los contratos programa, el regulador, hoy la CNMC, al fin podrá fiscalizar, tal como prevé la ley, sobre la base de indicadores objetivos y contrastables, económicos y de rentabilidad social, la gestión económica de las corporaciones, en este caso de Radio Televisión Española, en relación con las misiones y actividades de servicio público encomendadas. Respecto de la publicidad en Radio Televisión Española, señorías, en mi opinión lo importante no es tanto la posibilidad de que Radio Televisión Española vuelva a disponer de ingresos por la comunicación comercial. El debate entiendo que hay que situarlo en valorar si las empresas españolas, la actividad económica de nuestro país, son o no parte sustancial de nuestra sociedad y cuál debe de ser su presencia en el servicio público. Entiendo que debiera de valorarse favorablemente la presencia cualitativa de la comunicación comercial en Radio Televisión Española y profundizar en las fórmulas de patrocinio. En relación con la producción, creo que presentar el debate como una confrontación entre la producción interna y la producción externa es un grave error y que lo correcto es plantearlo como fórmulas complementarias, en especial en el ámbito de la ficción y el entretenimiento. Radio Televisión Española, como una parte de su servicio a la sociedad, debe de asumir el papel de locomotora de la industria audiovisual y para ello debe de incrementar su capacidad de producción propia y en colaboración con otros productores, en especial en nuevos formatos. Los informativos, señor García, por favor. Para ir acabando, señoría, los informativos, el alma del servicio público, por contra, no pueden ser externalizados. Los programas informativos y de actualidad, de información y de opinión, en los que se recoja la pluralidad de la sociedad, deben de ser producidos internamente por la propia corporación. Y hablar de producción es hablar de los vehículos sobre los que se ofrece el servicio público y Radio Televisión Española debe encabezar el esfuerzo por una sociedad más inclusiva y comprometida con los valores constitucionales. Que su programación y sus servicios vayan más allá de las obligaciones legales en materia de accesibilidad y que en los próximos 6 años se incrementen las cuotas de programación accesible y se incorporen herramientas de accesibilidad para las personas con discapacidad cognitiva o intelectuales. Estamos hablando, señorías, en su conjunto de más de un 10% del total de la población española. Acabando con estos 10 minutos en los que debe de caber el futuro de Radio Televisión Española, al servicio de estos objetivos respecto de la evolución de la corporación y las tecnologías, decir que la televisión en abierto hoy sigue siendo el medio líder, tal como lo hemos conocido hasta ahora, y su disponibilidad de espectro radioeléctrico, al menos al día de hoy, se encuentra asegurada hasta el año 2030. Sin espectro radioeléctrico no hay ni radio ni televisión,
como las conocemos hoy. Y Radio Televisión Española, junto con el resto de organismos públicos, debe de ser especialmente activa en el diseño global de futuro en el seno de la UER. Se debe apostar, por tanto, también por la evolución hacia DVB-T2 y asumir el reto de llevar toda la programación a alta definición con anterioridad al 1 de enero de 2023 y lo que se pueda hacia ultra alta definición en el marco del vigente Plan Técnico Nacional de TDT. Radio Nacional debe asumir un doble reto tecnológico, ser tractor en España de la expansión de la radio digital con DAB+ y a la vez mantener sus servicios en onda corta para Radio Exterior de España. Señor García, por favor, finalice. Sí. Por último, señorías, el Instituto Radio Televisión Española es una pieza clave para la evolución y la formación permanente y la investigación, el I+D+I del servicio público audiovisual. Y para finalizar, en relación con la Orquesta Sinfónica y el Coro de RTV, apuesto por incrementar el compromiso del servicio público con la música y las artes de nuestro país en todas sus expresiones audiovisuales, en el marco de una nueva corporación de medios audiovisuales de las Españas. Moltes mercés, moltes grazas, eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias.